Ángela Montagut, and I am the co-founder of Club Studio. Club Studio is a studio that we are focused on interior installations and product design. After working together in Germany, me and my partner, Jordi Iranzo, we came back to Valencia and we decided to open our headquarters in Valencia. Mi nombre es Fernando Avellanas. Mi trabajo consiste principalmente en diseñar y producir mobiliario. De manera paralela también tengo otros proyectos que a lo mejor como más artísticos, ¿no? más personales. Soy Pepe Jimeno, soy diseñador gráfico, tipógrafo y artista plástico. I think when you live abroad and you come back, you realize what you really have here. Valencia has this Mediterranean soul and feeling and environment that everyone is in some way super friendly. Valencia es una ciudad, una gran ciudad. Tienes las ventajas de estar en una ciudad grande y a la vez estar en una ciudad relativamente pequeña que tú puedes abarcarla. Yo empecé en los años 70 a trabajar en la profesión. En el campo del diseño gráfico he trabajado para instituciones públicas como el Instituto Turístico Valenciano, para el que hice La Palmera. Por la manera en la que he entrado yo en el diseño, que no ha sido la común, ¿no? Es decir, no he pasado por una escuela de diseño y tal, siempre he trabajado de manera un poco como apartada, ¿no? Tenía un pequeño taller en el que iba haciendo mis cosas y tal, pues tenía ciertas facilidades para producir cosas que me interesaban hacer, ¿no? En ese espacio. Si de repente quería hacer una cabaña, pues fácilmente podía producir una cabaña, o si quería hacer un mecanismo que se moviera ¿sabes? Pues podía hacerlo. We really like to do something more than a design, like an interior. So we really investigate and try to find different ways to create experiences in our projects. That's something we are always looking for, to create this kind of connection with the user. A mí me gusta mucho estar en la playa. Es un sitio de tranquilidad, es un sitio de sosiego. Casi siempre mi inspiración siempre viene de la soledad de alguna manera y de la tranquilidad, de la reflexión. I grew up in a village in Sollana where we have the studio now. This place that is super near La Albufera, the natural fields and everything. So when we need to recharge or need to think on another thing that is not work, we can go to La Albufera and go to the beach in El Saler or something, but that's something we really appreciate now that we are here. Unos sitios que me parecen muy guays son sitios donde los alrededores donde han empezado a construir, ¿no? la obra civil, puentes y demás, ¿no? Porque son sitios que muchas veces donde quedan muchos como resquicios, ¿no? Creo que a raíz de haberme ido a las afueras de Valencia a vivir, ahora lo que más me interesa un poco son las partes como más, como los alrededores, ¿no? El extrarradio de la ciudad. He pasado bastantes años pintando graffiti, entonces creo que esto me ha hecho acceder a muchos sitios que de otra manera no hubiese entrado, ¿no? Necesito ver verde, necesito tener espacio libre. Bueno, la huerta es que la tengo aquí al lado, es una naturaleza artificial porque está hecha totalmente por el hombre, pero es una naturaleza muy singular, se aprovecha hasta el último rincón para sacar rendimiento de la tierra, ¿no? Mi familia son agricultores y toda la vida han reciclado todo, no se tiraba nada, y esa cosa de coleccionar, ese espíritu de coleccionar, ha estado detrás del proyecto de Grafía Callada.
siempre hay una relación entre lo que hago en un campo y en otro. The things that surround us inspire us more than we think.